exámenes, pues por medida de esta cuarentena, ¿hasta cuándo se tiraría más o menos usted dando clase? Los exámenes no piensa darlos de pronto virtuales. No, mi idea no es hacerlo virtual, pero si toca, si de pronto la cuarentena se extiende después de Semana Santa, entonces miraríamos cómo los hacemos virtuales o si les pongo algún trabajo a ver qué miraríamos a ver qué hacemos. Porque, por ejemplo, yo estoy en un pueblo y aquí la señal es muy mala, profe. Pues a mí me toca, en serio, rogar porque me coja señal. Y, por ejemplo, Ah, en este momento yo no sé, pues, cómo me dio la señal. De hecho, estoy levantado de las 7 tratando de coger señal. Entonces, por eso le pregunto, porque si, por ejemplo, usted graba todas las clases, a mí me da para meterme y estudiar, ¿sí me entiendes? Pero sí. para hacerle algunas preguntas. Yo me conecté hoy más que todo para hacer unas preguntas porque yo la verdad he estado estudiando desde el libro. Yo me Ah, estaba leyendo ese libro porque a mí no me da para... Pues yo no sé en este momento cómo estoy conectado, porque la red es muy mala. ok. Entonces, si Listo. alguna cosa, yo ahorita algunas preguntas. Dale. Sí, la idea es que lean el libro, lean diapositivas, miren los videos que ya subí a YouTube. Si los han podido mirar. Sí, sí, yo los he estado mirando. Listo. Y, y en ese espacio, pues si tienen preguntas o algo, también me las hacen, ¿cierto? Entonces vamos a seguir con el tema. La idea, como les dije, es si se soluciona esto después de Semana Santa, entonces las hacemos en clase. Si no, miramos a ver si les pongo un examen en línea o algún trabajo. Por ejemplo, algo que se me ocurrió ahora es que con todo esto del coronavirus, hay unos muchachos, no sé si se vieron el video, hay un profesor un ingeniero de industria San Pedro con unos estudiantes de la de Antioquia haciendo un ventilador artificial, ¿cierto? Entonces de pronto podría ser que nos metamos en un proyecto de esos. También va a haber una convocatoria de Colciencias abierta por solo 7 días, desde ayer hasta la próxima semana. Entonces podría ser que entre todos presentemos una propuesta o aportemos al proyecto de ventiladores para las UCI, para las unidades de cuidados intensivos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo seguimos la calificación. Miremos a ver si esto se mejora, aunque parece que va a estar complicado. A ver qué hacemos con las evaluaciones. Yo les voy avisando por correo. Listo, entonces les voy a compartir la pantalla que podamos, para que podamos seguir con la presentación. Todos pueden ver la pantalla. Sí, profe. Listo. Entonces la clase pasada habíamos terminado pues conservación de masa, ¿cierto? Y habíamos empezado ecuación de momentum lineal, ¿cierto? Momentum lineal igual a masa por velocidad. También habíamos visto la ecuación de Bernoulli, habíamos empezado a ver la ecuación de Bernoulli, ¿cierto? Y que es una relación entre la presión, velocidad y elevación. Y habíamos visto el campo de aceleraciones, ¿cierto? La segunda ley de Newton, fuerza igual a cambio del momentum, donde momentum es masa por velocidad. Y habíamos visto, Profe, yo tengo una pregunta. Lo de la ecuación de Bernoulli, ¿usted no me podría volver a, pues, a hacer una repasada? Eso es para, en los ejercicios que muestran en el libro, es más que todo se utiliza para tubos Venturi, ¿no es? se utiliza Para para Venturi. Venturi, para sensores Pitot, pero nosotros todavía no hemos visto no hemos terminado la ecuación de Bernoulli, ni hemos hecho ejercicios. Ahorita vamos a ver la ecuación y a derivar la ecuación y a ver los ejercicios.
Ah, listo, profe. Lo mismo lo de energía mecánica y eficiencia todavía no se ha visto del todo Todavía no bien. lo hemos visto. Sí, tranquilo. Listo. Entonces habíamos visto que la aceleración de la partícula era una parte con respecto al tiempo, una parte con respecto a X, una parte con respecto a y una parte con respecto a Z, ¿cierto? Y entonces que la aceleración era la derivada de la velocidad con respecto al tiempo más U del B del X más B del B del Y más W del B del Z, donde U, V y W son las componentes de la velocidad en X, Y y Z respectivamente, ¿cierto? Entonces, el vector aceleración tiene también tres componentes, ¿cierto? Aceleración en X, en Y y en Z. ¿Y cómo se obtiene? En vez de poner, por ejemplo, acá del B del T más U del B del X, se pone aceleración en X del U del T más U del U del X más B del U del Y más W del U del Z, ¿cierto? Todo con la U, con la componente de la velocidad en X. Profe, pero ese U, V y W hacen referencia. Son las componentes de la velocidad en X, en y en Z. Entonces nosotros nos pueden dar la, una ecuación para U, una para V y una para W. Entonces, cuando derivamos eso con respecto al tiempo, con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z, podemos encontrar el, la magnitud de la aceleración en X, la componente de la aceleración en X, y así sucesivamente en Ah, Y y en Z. pero no es para hallar coordenadas. Para hallar coordenadas, no. Se puede, por ejemplo, en el capítulo de cinemática de fluidos, a usted le pueden decir U es igual a 5X más 6, ¿cierto? Entonces usted si tiene un espacio geométrico, usted con la coordenada X puede saber cuál es el valor de U en cada posición X, ¿cierto? O por ejemplo, si es 5X más 6Y, usted con cada posición X y Y puede encontrar el valor de U, y asimismo el valor de V y el valor de W. Y con eso encontrar, por ejemplo, aceleración en X, en Y y en Z. ¿Sí? Pero en eso no nos vamos a meter. ¿Sí? Y habíamos visto la derivada material, que la derivada material es cuando nosotros seguimos una partícula de fluido a medida que se mueve por el campo de flujo. Entonces la derivada material es una derivada local que tiene que ver con el tiempo y una derivada convectiva, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que por ejemplo la aceleración es la derivada material de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces va a ser igual a la derivada parcial de la velocidad con respecto al tiempo más v punto nada la velocidad. Entonces va a tener una aceleración local y una aceleración convectiva. ¿Qué es la aceleración local? Que simplemente por las partículas pasar por un punto en el fluido van a tener un cambio de aceleración, una aceleración debido a un cambio en la velocidad, pero con respecto al tiempo. Por ejemplo, la velocidad en este punto puede ser en un momento determinado en esta dirección, en un momento de t puede ir en esta dirección hacia abajo, entonces ese es un cambio de la velocidad con respecto al tiempo, ¿cierto? Sin esa partícula moverse, se puede acelerar solo porque el flujo es inestable, ¿sí? Y la otra aceleración que es convectiva es cuando él al pasar de un punto 1 a un punto 2, ¿cierto? Su velocidad va a ir cambiando, ¿sí? Esa es una aceleración convectiva. Habíamos visto la línea de corriente, que la línea de corriente es una línea tangente al vector velocidad en todas partes, ¿cierto? Entonces, si esta es mi línea de corriente, en cualquier punto el vector velocidad, este azul, es tangente a esa línea, ¿sí? Y de ahí sale que la pendiente de esta línea de y de x es igual a la componente del vector velocidad en y en x, v sobre u. Entonces en el capítulo 3, 4 del de cinemática de fluidos,
A nosotros nos daban, por ejemplo, V y U. Por ejemplo, U, 5x más 6 y V, 10y más 4. Uno podía integrar eso, ¿cierto? Al dopar las y a un lado y las x al otro, integrarlo y encontrar la ecuación de las líneas de corriente del fluido, ¿sí? Pero eso no lo vamos a hacer para no complicar mucho el curso, ¿sí? Ahora vamos a ver la aceleración de una partícula de fluido, ¿cierto? Entonces, una partícula de fluido que viaje a lo largo de una línea de corriente, por ejemplo, esta línea de corriente a lo largo de esta manguera, va a tener dos aceleraciones. O por ejemplo, supongan que esta es una línea de corriente, ¿cierto? Hay una dirección a lo largo de la línea de corriente S y una dirección normal a la línea de corriente N, ¿sí? Entonces, va a tener una aceleración a lo largo de la línea de corriente debido a un cambio de velocidad a lo largo de la línea de corriente, ¿cierto? Si él se está cambiando la velocidad a medida que viaja a lo largo de la línea de corriente, entonces va a tener una aceleración a su vez, aceleración a lo largo de la línea. Y la, Profe, sí, siempre que tenga una aceleración, por ejemplo, como usted dice, a su vez, va a tener una aceleración normal. no necesariamente, no necesariamente puede tener las dos. Por ejemplo, en este caso, cuando la partícula va en esta curva, puede, tiene una aceleración normal, ¿cierto? Porque su componente de velocidad, su vector velocidad, está cambiando de dirección. Aunque su magnitud sea la misma, su dirección está cambiando, entonces hay una aceleración normal, ¿cierto? Y la aceleración normal está dada por la igualdad de la velocidad sobre el radio de curvatura, ¿cierto? Pero cuando las partículas van en una línea recta, por ejemplo acá, a sub n va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque el radio de curvatura va a ser infinito, ¿cierto? Entonces no hay cambio de dirección, ¿sí? La ecuación de Bernoulli va a resultar de un balance de fuerzas a lo largo de la línea de corriente. Entonces, la derivada de la velocidad, nosotros sabemos que la velocidad en esta línea de corriente va a ser función de la posición a lo largo de S, ¿cierto? S es la posición a lo largo de la línea de corriente y la posición normal. Entonces B es función, perdón, de S y del tiempo, ¿cierto? De la posición a lo largo de la línea de corriente y del tiempo, no va a ser función de la normal. Entonces, la derivada de la velocidad va a ser la derivada parcial de la velocidad con respecto a S por ds más la derivada parcial de la velocidad con respecto al tiempo por el diferencial de t, ¿cierto? Esa era la forma como encontrábamos la derivada de una variable que es función de otras dos variables, en este caso s y t, ¿sí? Si nosotros dividimos todo esto por diferencial de t, entonces nos quedaría dv de t igual a del b del s de s de t más del b del t. Este de t se cancela. Si tenemos flujo estable, ¿qué es flujo estable? Que, que ninguna variable está cambiando con el tiempo, ¿cierto? O sea que no hay aceleración. Pero el flujo estable es lo que entra igual a lo que sale. Flujo estable siempre por conservación de, cuando veíamos la parte de conservación de masa, ¿cierto? Entonces nosotros teníamos esta ecuación, ¿cierto? La conservación de masa del teorema de transporte de Reynolds, teníamos esta de arriba. Cuando el flujo es estable, significa que la masa de nuestro volumen de control es constante. Nada cambia con el tiempo, ¿cierto? Cuando el flujo es constante, ninguna variable cambia con el tiempo. Entonces este término es cero. Entonces el flujo másico a la entrada va a ser igual al flujo másico a la salida, ¿sí? Cuando el flujo es estable. Sigamos por acá en esta.
Entonces, si tenemos flujo estable, significa que esta derivada parcial de la velocidad con respecto al tiempo del v del t va a ser igual a cero, ¿cierto? Porque ninguna variable está cambiando con el tiempo, la velocidad tampoco va a cambiar con el tiempo. Entonces, si la derivada de v con respecto al tiempo es cero, significa que la velocidad va a ser solo función de la posición a lo largo de la línea de corriente, o sea, solo de S, solo va a ser función de S, ¿cierto? No va a ser función del tiempo, solo cuando el flujo es estable, ¿cierto? Entonces la aceleración a lo largo de la línea de corriente va a ser la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y nosotros teníamos que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es del v del S, de S de t, ¿cierto? Y este término, por ser flujo estable, se canceló, ¿sí? Entonces nos queda solo eso, esto. Si llamamos b a diferencial de S de t, o sea, cómo está cambiando la posición a lo largo de la línea de corriente con respecto al tiempo, sería la velocidad. Entonces la aceleración a lo largo de la línea de corriente sería v, la derivada de la velocidad con respecto a la posición, ¿sí? Entonces la aceleración en un flujo estable se debe solo al cambio de la velocidad con la posición. Profe, DS es posición, es como una, es coordenada. S es la posición, ¿sí? A lo largo de la línea de corriente. Si por ejemplo nosotros estamos cambiando nuestro sistema de coordenadas de XZ en ese caso a SN, ¿cierto? Siendo S la posición a lo largo de la línea de corriente. A medida que él se va desplazando, la partícula se va desplazando a lo largo de la línea de corriente, su, su variable S va aumentando, ¿sí? Ok. Entonces, vamos a hacer sumatoria de fuerzas a lo largo de la línea de corriente. Y va a ser igual a la masa por la aceleración a lo largo de la línea de corriente. ¿Cuáles son las fuerzas a las que está sometido, por ejemplo, este pequeño elemento de fluido? Va a tener por el lado izquierdo una presión, ¿cierto? Por el lado derecho va a tener otra presión, ¿cierto? Diferente. Va a ser un P más diferencial de P, ¿cierto? Pero para encontrar la fuerza, nosotros multiplicamos por el diferencial de área, ¿cierto? Multiplicamos las presiones por los diferenciales de área, ¿sí? Va a tener también un peso, y ese peso va a formar un ángulo teta con respecto a la normal, a la línea de corriente. Entonces la componente de, del peso a lo largo de la línea de corriente va a ser peso seno de teta, ¿sí? Entonces, si hacemos sumatoria de fuerzas a lo largo de la línea de corriente, esta presión diferencial de área va hacia la derecha, entonces es positiva. Esta va en el sentido contrario a la dirección de la línea de corriente, entonces va a ser negativa, menos P más diferencial de P por el diferencial de área, ¿cierto? Ese componente del peso va en la dirección contraria a S, entonces sería menos el peso por el seno de teta. Y eso va a ser igual a la masa por la aceleración a lo largo de la línea de corriente que habíamos visto en la anterior diapositiva, que era la aceleración a lo largo de la línea de corriente, era V derivada de V con respecto a S, ¿sí? Que es esto que tenemos acá. Ok, pero ¿qué es la masa de este pequeño elemento? La masa de este elemento de fluido va a ser igual a la densidad por el volumen, ¿cierto? ¿Y cuál es el volumen? Tenemos que esta cara tiene un diferencial de área y esta distancia es diferencial de S. Entonces, si multiplicamos un diferencial de área por un diferencial de S, nos da el volumen de este elemento en rojo, ¿sí? El peso va a ser igual a la masa por la gravedad. Entonces va a ser
Rho diferencial de área diferencial de S por la llave A que tenemos acá, ¿cierto? Y si miramos este triangulito, ¿cierto? Que va a ser por ángulos, este teta es igual a este teta, ¿cierto? Esta es la distancia de S. Y esto va a ser un diferencial de z, miren que el eje coordenado acá es z, por un diferencial de x. Entonces nosotros podemos escribir seno de teta como dz, que sería opuesto sobre hipotenusa, dz sobre ds, ¿sí? Y colocar todo eso en esta ecuación. Mire que el P diferencial de área se va con este menos P diferencial de área. Y nos quedaría menos dp diferencial de área, menos el peso. Y el peso dijimos que era rho g diferencial de A del área diferencial de S, seno de teta. Y seno de teta era dz de S, ¿cierto? Va a ser igual a la masa, y la masa era rho diferencial de área diferencial de S, rho diferencial de área diferencial de S, por b, la derivada de la velocidad con respecto a S, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos queda esto si multiplicamos todo por el diferencial, dividimos todo sobre el diferencial de área? Nos quedaría menos dp menos rho g, este diferencial de área se cancela, este ds se cancela con este ds y quedaría dz igual a rho, este diferencial de área se cancela porque dividimos toda la ecuación por diferencial de área, este ds de acá se va con este ds de acá y nos quedaría b diferencial de velocidad, velocidad diferencial de velocidad. Pero nosotros podemos integrar, sabemos que b diferencial de b es lo mismo que un medio del diferencial de velocidad al cuadrado. Hagamos esto. ¿Cuál es la derivada de b a la 2? Sería 2b, ¿cierto? Entonces cancela el 2 con este 2 de abajo y quedaría b diferencial de b, ¿sí? Esto es una identidad. B diferencial de b es lo mismo que un medio diferencial de b a la 2. Entonces, si metemos, ahora sigamos con esta ecuación, pasamos todo a la derecha y dividimos todo sobre la densidad. Entonces nos quedaría este que estaba negativo pasa al otro lado positivo, diferencial de P. Lo dividimos sobre la densidad. Este que está a la derecha positivo queda positivo y nosotros quedaría, dividimos sobre la densidad, entonces este rho se va. Y sabemos que B diferencial de B es un medio de D velocidad al cuadrado, ¿cierto? Este que está restando pasa a sumar al otro lado, ¿cierto? Quedaría más rho g de z. Como dividimos todo sobre rho, la densidad, entonces quedaría solo g de z. Y al lado izquierdo quedó igual a 0, ¿cierto? Entonces, para flujo estable, tenemos que toda esta sumatoria de diferencial de presión sobre densidad más un medio de la derivada de la velocidad la 2 más g de z es igual a 0, ¿cierto? Si nosotros integramos esta ecuación a lo largo de una línea de corriente, entonces nos quedaría integral de cada uno de estos términos, ¿cierto? Entonces, integral de dp sobre rho más la integral de un medio diferencial de b al cuadrado. Si nosotros integramos esto, quedaría b al cuadrado medios, ¿cierto? La integral de esta parte es b al cuadrado medios. Más g, la integral de dz sería z, igual a la integral de 0. La integral de 0 es una constante, ¿cierto? Así como la derivada de una constante es igual a 0, su integral, la integral de 0 sería una constante. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que, Profe, sí, esa, esa ecuación no es la misma ecuación de energía mecánica. ¿esta ecuación es la misma de energía mecánica? Sí, de sumatorias de energía mecánica, cuando no hay
transferencia de energía ¿Qué? y cuando no hay transferencia de calor. ¿Control de qué? Porfa, Está encima del nochero. el micrófono. Ok, entonces esta ecuación nos dice que esto es constante a lo largo de una línea de corriente, ¿cierto? Recuerden que hasta el momento hemos supuesto que tenemos flujo estable, ¿cierto? Si aparte de eso, si aparte de ser flujo estable, también es flujo incompresible, ¿qué significa incompresible? Que su densidad es constante, ¿cierto? Si la densidad es constante, significa que este ρ puede salir de la integral. Si ρ no fuera constante, tendríamos que dejarlo así indicado, ¿sí? Entonces, si ρ puede salir de la constante, la integral de dp sería la presión, más v al cuadrado medios más gz igual a la constante a lo largo de una línea de corriente. Esta es la ecuación de Bernoulli, ¿cierto? ¿Qué nos dice? Que la suma de la presión sobre la densidad más la velocidad al cuadrado sobre 2 más gz es constante, ¿cierto? Si tenemos dos puntos a lo largo de una línea de corriente, por ejemplo, un punto 1 acá y un punto 2 acá, entonces lo que nos va a decir es que P1 sobre lo ρ, la presión en 1, sobre la densidad. ¿Por qué no ponemos ρ1 y ρ2? Porque como es incompresible, la densidad va a ser igual, va a ser constante. ρ1 va a ser igual a ρ2, ¿cierto? Más B1 al cuadrado sobre 2, más GZ1, o sea, la posición de este punto 1 a lo largo del eje vertical, va a ser igual a P2 sobre ρ más B2 al cuadrado sobre 2 más GZ2, ¿sí? Esa es la ecuación de Bernoulli. Nos dice que la suma en términos eh, en español nos sería la suma de las energías de flujo, esta es la energía de flujo, más la energía de flujo potencial, que es esta parte, Gz, más la energía cinética, que es V1 al cuadrado sobre 2, es constante a lo largo de una línea de corriente. Durante el flujo estable, cuando los efectos de compresibilidad son despreciables. ¿Por qué despreciables? Recuerden que asumimos que era flujo incompresible, ¿cierto? No se está comprimiendo nuestro fluido. Y los efectos de fricción son despreciables. Mire que acá nosotros no tuvimos en cuenta esfuerzos cortantes, ¿cierto? No tuvimos esfuerzos cortantes ni arriba ni abajo. Entonces asumimos intrínsecamente que no había fricción, ¿sí? Profe, yo tengo una pregunta. Ese P sobre ρ, que es energía de flujo, también se puede expresar como flujo másico. Pues no tiene las mismas unidades que es kilogramos sobre segundo, pues más No, de masa sobre tiempo. miremos las unidades, ¿cierto? Hablamos Word, o este WordPad, vamos a ver. ¿Cuáles son las unidades de P sobre ρ? Las unidades de presión son pascales, ¿cierto? Y las unidades de ρ son kilogramos de densidad, son kilogramos sobre metro cúbico, ¿cierto? Entonces, Pascal, sabemos que Pascal es Newton sobre dividido en metro cuadrado, ¿cierto? Abajo se queda igual, kilogramos sobre metro cúbico, ¿cierto? ¿Y qué es Newton? Newton sería kilogramos metro dividido segundo cuadrado y teníamos ese metro cuadrado, ¿cierto? Metro a la 2. Y abajo seguimos con lo mismo, kilogramos dividido metro cúbico, ¿sí? Entonces, ¿qué se nos cancela? Entonces, kilogramos se va con kilogramos, ¿sí o no? Este de acá se va con este de acá. Hagámoslo más grande. ¿Qué quedaría? Arriba queda metro, quedaría, y este metro cubo quedaría metro a la 4, ¿cierto? Abajo quedaría metro cuadrado, quedaría entonces arriba metro a la 2, ¿cierto? Dividido
segundo a la 2, ¿cierto? Esas serían nuestras unidades. Miremos si se nos cumple con lo otro. Miren las de velocidad. Aquí queda velocidad al lado. Las unidades de velocidad son metros sobre segundo. Entonces quedaría metro cuadrado, segundo cuadrado. Gravedad por z. La gravedad es metro sobre segundo cuadrado. Por otro metro nos queda metro cuadrado sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Todos estos términos nos dan metro cuadrado sobre segundo cuadrado. ¿Está claro lo de las unidades? Sí, sí, profe, es que yo pensaba que también se expresaba como flujo másico. No, no, las unidades no van a ser flujo másico, pero la ecuación de Bernoulli tiene muchas formas. Por ejemplo, hay otra forma que es cuando multiplicamos todo por la densidad. Cuando multiplicamos todo por la densidad, entonces nos quedaría presión, ¿cierto? Más un medio de la densidad por velocidad al cuadrado, más densidad, gravedad por z. En ese caso, todas las componentes tendrían unidades de presión, ¿cierto? Pascales o newton sobre metro cuadrado. Hay otra forma de la ecuación de Bernoulli, otra forma que lo expresan es dividiendo todo sobre G, sobre ρ y G. Entonces quedaría presión sobre ρg más b al cuadrado sobre 2g más z. En ese caso, todas tendrían unidades de altura, ¿cierto? En metros. Pero no hay ninguna forma no hay ninguna forma de la ecuación de Bernoulli en la cual todas tengan unidades de flujo másico. Recuerden que las unidades de flujo másico son kilogramos sobre segundo. ¿Sí? Sí, sí, profe. Listo, hermano. Entonces, esta es la ecuación general de Bernoulli, ¿cierto? Para flujo estable a lo largo de una línea de corriente, la integral de dp sobre ρ más b al cuadrado sobre 2 más gz es igual a una constante. Cuando es flujo incompresible, o sea, cuando la densidad se mantiene constante, que nosotros habíamos dicho que podemos considerar flujo incompresible los líquidos o los gases cuando están a un número de Mach menor a 0.3, ¿cierto? Entonces, cuando la... Profe, otra preguntita que se me había pasado. Esa P sobre ρ es densidad por velocidad por el área. Esta P sobre ρ es densidad por velocidad por mm, P sobre ρ igual a qué? Ah, pues es densidad, velocidad por área. No, ¿de dónde sacas eso? No, eso es flujo másico. Profe, pero ese lo saqué del libro, pues me aparecía en el libro. Sí, Flujo es que pues que másico, mira, flujo másico energía de flujo. es densidad velocidad por área. Flujo másico es densidad velocidad por área. Ah, bueno, tú te adelantaste un poco, ¿cierto? Lo que pasa es que yo he modificado un poco las diapositivas y el orden que está en el libro, porque me parece que el libro salta mucho de un tema a otro, que de pronto no es muy claro en esa parte, de pronto no está muy bien organizado eso, ¿cierto? Entonces estoy tratando como de hacerlo más fácil y más organizado. Entonces, tú dices que P sobre ρ es igual a ρ B por área, lo sacaste de acá. Trabajo hecho por fuerzas de presión de pronto. De pronto lo está sacando de acá, de la potencia por los esfuerzos de presión. Pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Entonces no, nos, no nos adelantemos por ahora. Lo vamos a ver el viernes. ¿Sí? Entonces el viernes se los explico bien para que no les quede duda de nada. ¿Sí? Sigamos por acá por ahora. Entonces, estamos ok, en esta ecuación. Entonces, cuando el flujo es incompresible, su densidad es constante, entonces esta ρ puede salir de la integral y la integral de dp es la presión, ¿cierto? Y los otros términos quedan iguales.
Entonces, la ecuación de Bernoulli, tengan en cuenta que se derivó asumiendo flujo estable, ¿cierto? Flujo incompresible, ¿cierto? Al menos esta de acá es solo para flujo incompresible. Esta sí puede ser para flujo compresible. Y no debe ser usada para flujos con efectos compresibles significativos, ¿cierto? Ni para cuando tenemos efectos viscosos. Ok. La ecuación de Bernoulli también se puede ver como el principio de conservación de la energía mecánica, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué es P sobre Rho? El flujo de energía, ¿cierto? Perdón, la energía de flujo. La energía que nosotros requerimos para que el flujo se mueva, ¿sí? B al cuadrado sobre 2 se puede ver como la energía cinética que tiene el fluido por su velocidad, ¿sí? Y G por Z se puede ver como la energía potencial, la energía potencial debido a su posición más arriba en la coordenada Z, ¿cierto? Y podemos ver que eso es constante a lo largo de una línea de corriente. Entonces, para sistemas que no involucran conversión de energía mecánica a térmica o viceversa, ¿cierto? Que por lo tanto la energía mecánica y la térmica se conservan separadamente, ¿cierto? La energía mecánica se está conservando acá y la térmica se va a conservar por otro lado, ¿cierto? Donde no hay, donde no hay fricción, ¿cierto? No hay disipación de la energía mecánica, no estamos convirtiendo esa energía mecánica en calor, ¿cierto? En energía térmica sensible, ¿cierto? O la energía interna. Entonces, cuando no hay fricción, no tenemos esa disipación de energía mecánica en energía térmica sensible, en energía interna del fluido, ¿cierto? Entonces, es solo para los casos donde no hay fricción. Durante el flujo estable e incompresible, sin pérdidas de fricción, lo que nos dice la ecuación de Bernoulli es que las formas de energía mecánica pueden ser convertidas entre ellas, pero su suma permanece constante, es decir, yo puedo convertir energía de flujo en energía cinética o energía cinética en energía potencial o flujo, pero la suma de todas ellas va a ser constante, ¿sí? Esa es como la ventaja de Bernoulli. Vamos a ver otros términos que son muy importantes, que son presión estática, dinámica y de estancamiento. Las energías potenciales y cinéticas del flujo pueden convertirse a energía de flujo y viceversa, ¿cierto? Causando que la presión cambie, ¿cierto? Tenemos esta forma miren que en esta forma de la ecuación de Bernoulli, cogimos y multiplicamos todo por la densidad. Entonces quedaría P más un medio de rho velocidad al cuadrado más rho gz igual a una constante, ¿sí? Entonces, las energías potenciales y cinéticas se pueden convertir en energía de flujo o nosotros podemos convertir la energía potencial en energía cinética o la energía potencial en energía de flujo, ¿cierto? Pero la suma de todas esas energías siempre permanece constante a lo largo de una línea de corriente, ¿cierto? Mientras, mientras mantengamos esas condiciones, ¿cierto? Flujo estable, flujo incompresible, flujo no viscoso. ¿Qué es P? P es la presión estática, o sea, no incorpora efectos dinámicos, representa la presión termodinámica actual del fluido. Es decir, sería la presión que por ejemplo, que este fluido que va por acá hace contra las paredes, ¿cierto? O si nosotros tenemos un tanque de gas, la presión estática es esa presión que hace el gas contra las paredes, ¿sí? Cuando está en reposo o cuando está en movimiento contra las paredes a 90 grados de su velocidad. Por ejemplo, acá lo que está midiendo es presión estática, ¿sí? La presión dinámica se le llama a este término de acá, un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado. Representa el aumento de la presión cuando el fluido en movimiento es detenido isentrópicamente, es decir, tenemos un fluido con cierta velocidad, ¿sí? Si nosotros detuviéramos ese fluido manteniendo la entropía constante
¿cierto? No hay incremento de la entropía, no hay incremento de la temperatura, ¿sí? Entonces, ¿en cuánto aumentaría la presión debido a ese frenado isentrópico? ¿Cierto? Esta es la presión dinámica y es como la presión que tiene el fluido por la velocidad que lleva, ¿sí? Y el término ρgz se le llama presión hidrostática. Su valor depende del nivel de referencia, ¿cierto? Recuerden que nosotros acá, cuando estamos derivando, nosotros podemos poner nuestro nivel de referencia Z en cualquier parte, ¿sí? Y a medida que subimos, Z aumenta, ¿cierto? Y la energía potencial de ese fluido, de esa partícula de fluido, va a aumentar si está más arriba o va a disminuir si está más abajo, ¿sí? Tiene en cuenta los efectos de la elevación. A diferencia de la otra presión hidrostática que habíamos llamado cuando el fluido estaba en reposo, ¿cierto? ρgh, en esa ρgh incrementa con la profundidad, ¿cierto? Era cuando nosotros nos sumergíamos en el agua, ¿cierto? La presión que hace el agua hacia el interior aumenta con la profundidad. En este término ρgz, antes va a ser al contrario, ¿cierto? Porque a medida que el fluido, si el fluido pasa de una posición más abajo a una posición más arriba, va a aumentar su energía potencial, ¿cierto? Y recuerden que ρgz se refiere a la energía potencial del fluido, ¿cierto? De la partícula de fluido. Entonces, la suma de todas estas presiones, presión estática, presión dinámica y presión hidrostática, se le llama presión total, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos resumir que la ecuación de Bernoulli nos dice que la presión total a lo largo de una línea de corriente es constante, ¿sí? Ok. Hay otro concepto que se llama presión de estancamiento, ¿cierto? Y la presión de estancamiento, ¿qué va a ser igual? La presión de estancamiento se define como la presión cuando el fluido cuando el fluido se detiene, ¿cierto? Y es la suma de la presión estática y la dinámica. Representa la presión en un punto donde el fluido es frenado isentrópicamente. Cuando nosotros detenemos ese fluido, ¿cierto? Haciendo que la entropía no aumente, o sea, que la temperatura del fluido no aumente. Entonces, la presión de estancamiento es igual a la presión estática más la presión dinámica, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos una tubería y el fluido va a cierta velocidad, nosotros podemos medir la presión estática si ponemos un piezómetro a 90 grados de la tubería, ¿cierto? Un piezómetro, entonces el fluido va a subir cierta altura y esa altura que va a subir el fluido depende de la presión estática del fluido. Nosotros sabemos cómo encontrar eso, ¿cierto? Sería ρg por h, por esta altura, desde acá hasta acá, ¿cierto? Aquí tenemos la presión atmosférica, está abierto el piezómetro a la atmósfera, ¿cierto? Si estamos trabajando en presiones manométricas, esa presión atmosférica sería cero y la presión estática sería ρgh, ρg por esta altura, ¿sí? Si ponemos un tubo pitot, ¿qué es un tubo pitot? Un tubo pitot se le llama pitot porque Pitot fue el científico que lo desarrolló, ¿cierto? Un tubo pitot es un tubo a 90 grados, ¿cierto? ¿Qué hace ese tubo a 90 grados? Si nosotros lo metemos en una tubería como esta, a 90 grados, él queda paralelo, esta parte queda paralelo al flujo, significa que el fluido acá va a llegar, el fluido va a entrar por acá, va a entrar y va a subir, ¿cierto? Va a subir hasta que se iguala a la presión atmosférica, ¿sí? Pero todo este fluido que va a quedar dentro del tubo pitot va a estar frenado, ¿cierto? Fue frenado por la presión atmosférica. Todo se empezó a frenar y este de acá sería un punto de estancamiento.
un punto donde la velocidad es cero, ¿cierto? Entonces nosotros frenamos, el fluido iba con cierta velocidad v y se frenó hasta cero, se frenó isentrópicamente, ¿sí? Entonces esta presión que nos mide el tubo pitot es la presión de estancamiento, ¿cierto? ¿Y cómo la podríamos hallar? La podríamos hallar por manometría, ¿cierto? Nosotros tenemos la presión atmosférica acá y cuando nos sumergimos la presión aumenta, ¿cierto? Y sería ρg por esta altura, desde acá hasta acá, ¿cierto? Y podríamos ver, que lo vamos a ver en un ejercicio más adelante, que la diferencia entre este nivel y este nivel sería proporcional a la presión dinámica, ¿cierto? Mírenlo acá, presión de estancamiento menos la presión estática, esta es presión de estancamiento, y esta expresión estática nos quedaría la presión dinámica, que sería este término, ¿sí? Si nosotros despejamos V de acá, ¿cómo nos quedaría? Entonces quedaría al lado izquierdo presión de estancamiento. Esta presión estática está sumando, pasa a restar, ¿cierto? Queda presión de estancamiento menos presión estática. Esa ρ está multiplicando, pasa a dividir. Ese 2 está dividiendo, pasa a multiplicar. Y luego sacamos raíz cuadrada a ambos lados y quedaría raíz de todo esto, ¿cierto? Entonces, si nosotros medimos presión de estancamiento menos presión estática, podemos conocer la velocidad del fluido, ¿cierto? Y así es como se hacen los aviones. Los aviones tienen un tubo pitot, como se ve acá, en el cual este de acá, esta entrada, ese agujero, mide la presión de estancamiento. Y hay unos agujeros a 90 grados a todo alrededor que miden presiones estáticas, ¿cierto? Incluso un accidente del avión en Lima, Perú, se accidentó porque le taparon estas tomas estáticas. Entonces el anemómetro, que es el indicador de velocidad en el avión, como no podía determinar la presión estática, tenía un error en la medición de velocidad. Los pilotos no sabían, estaban volando de noche, no sabían a qué velocidad estaban volando y cayeron al mar y se mataron todos, ¿sí? Este sensor se llama sensor pitot estático. Ok. ¿Cuáles son las limitaciones de la ecuación de Bernoulli? Entonces, cuando derivamos la ecuación de Bernoulli, dijimos que teníamos que tener flujo estable, ¿cierto? Que no tuvimos en cuenta los esfuerzos cortantes, ¿cierto? Los tau. Por ende, asumimos que era flujo sin fricción, flujo no viscoso. En realidad, todos los flujos tienen viscosidad, ¿cierto? Pero en algunos casos, en algunos momentos, nosotros podemos asumir que el flujo no tiene viscosidad. ¿Como cuando? Por ejemplo, fuera de la capa límite. Fuera de la capa límite, si esta es la capa límite, nosotros podemos asumir por fuera de la capa límite que todas las partículas van a la misma velocidad, no tienen esfuerzo cortante y por ende no hay fricción, ¿cierto? No hay esfuerzos cortantes, no hay fricción. Podemos asumir que el flujo es no viscoso, ¿sí? Mire que en la ecuación de Bernoulli también se aplica cuando no hay trabajo en el eje. O sea, no se aplica para flujos en los cuales hay bombas, turbinas, ventiladores o cualquier otro dispositivo mecánico que nos dañe las líneas de corriente, ¿sí? O que genere intercambios de energía con las partículas. Por ejemplo, en una bomba, el exterior, los alrededores, le están metiendo energía al fluido, ¿cierto? En una turbina, por el contrario, nosotros antes le estamos sacando energía al fluido. Por ejemplo, cuando tenemos una hidroeléctrica, nosotros ponemos el fluido a bajar por unas tuberías, aumenta su velocidad, ¿cierto? Y aumenta su presión, y nosotros le ponemos ahí una turbina
Pelton o Francis, ¿cierto? Que lo que hace es aprovechar el movimiento del fluido para sacarle energía mecánica, ¿cierto? En esos casos no podemos utilizar la ecuación de Bernoulli, tenemos que usar la ecuación que vamos a ver más adelante, que es la ecuación de energía, ¿cierto? Recuerden también que asumimos que era flujo incompresible, la densidad la asumimos constante, ¿cierto? Y nosotros podemos asumir que es flujo incompresible para líquidos o gases a Mach menores a 0.3, ¿cierto? También asumimos que no había transferencia de calor, ¿cierto? No hay transferencia de calor con los alrededores. No le estamos sacando calor, energía térmica al fluido, ni le estamos inyectando energía térmica al fluido. La densidad de un gas, ¿cierto? Si nosotros nos acordamos de la ley de los gases ideales, la densidad de un gas es inversamente proporcional a la temperatura, ¿cierto? Y por lo tanto, esta ecuación no debe usarse para flujos que involucran cambios significativos de temperatura o de densidad, ¿cierto? Recuerden que era flujo incompresible, ¿sí? El flujo tiene que ser a lo largo de una línea de corriente. La ecuación de Bernoulli se aplica a lo largo de una línea de corriente. Miren que cuando la derivamos era constante a lo largo de una línea de corriente, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que aplicar esta ecuación P1 sobre ρ más B1 al cuadrado sobre 2 más GZ1 igual a P2 sobre ρ más B2 al cuadrado sobre 2 más GZ2 en la misma línea de corriente, ¿sí? En dos puntos a lo largo de la misma línea de corriente, ¿sí? Sin embargo, cuando una región del flujo es irrotacional y hay poca vorticidad, o sea, cuando estamos fuera de la capa límite, la ecuación de Bernoulli se puede aplicar a través de varias líneas de corriente. Por ejemplo, acá, ¿cierto? Si ven esta figura, si estas son líneas de corriente, nosotros podemos, si el flujo está por fuera de la capa límite, si está por dentro de la capa límite, los puntos tienen que estar a lo largo de la misma línea de corriente. Pero si están dentro de la capa límite, perdón, por fuera de la capa límite del flujo es irrotacional, nosotros podemos aplicar Bernoulli entre un punto 1 y un punto 2 que estén en diferentes líneas de corriente. Eso se los explico con más detalle enseguida, ¿sí? Entonces, ¿dónde no se puede aplicar? Por ejemplo, en una expansión súbita, cuando el diámetro pasa de un diámetro pequeño a un diámetro muy grande súbitamente. ¿Por qué? Porque aquí hay unas pérdidas de fricción, una recirculación. Cuando tenemos un tubo muy largo, ¿cierto? Y delgado, ¿por qué? Porque va a haber mucha viscosidad en este tubo, ¿cierto? En un ventilador no se puede aplicar Bernoulli. ¿Por qué? Porque le estamos metiendo trabajo a nuestro fluido, ¿cierto? O por ejemplo, en un calentador de agua. No lo podemos usar Bernoulli porque le estamos metiendo energía térmica al fluido, ¿cierto? Tampoco se puede usar Bernoulli dentro de la capa límite. Sí se puede usar por fuera de la capa límite, ¿cierto? ¿Por qué no se puede usar dentro de la capa límite? Porque si este es nuestro perfil de velocidad, ¿cierto? La velocidad pasa desde la condición de un deslizamiento es igual a cero. Va aumentando hasta que se vuelve uniforme, ¿cierto? Esta zona de acá abajo se llama capa límite y de acá para arriba es fuera de la capa límite. Las partículas que vayan dentro de la capa límite, ¿qué va a pasar? Recuerden que la analogía que hacíamos era como si fuéramos en la autopista, ¿cierto? Con varios carriles, todos nos mantenemos en el mismo carril y el carro que va por encima va a una velocidad mayor y el carro que va por debajo va a una velocidad menor, ¿cierto? Y los carriles se hacen cada vez más estrechos, ¿cierto? Como yo tengo una velocidad mayor por encima y una velocidad menor por abajo, mi carro que va a pasar, el esfuerzo cortante, la fricción que va a haber entre estos dos carros, va a hacer que mi carro empiece a rotar de esta forma, como se ve acá con las caritas felices, ¿sí o no?
Mire que las partículas van a empezar a rotar, van a empezar a dar vueltas. Por eso se llama una región rotacional. El fluido está rotando, ¿cierto? ¿Qué pasa por afuera de la capa límite? Si nosotros vamos todos los carros con la misma velocidad, ¿cierto? No va a haber esfuerzos cortantes, no va a haber fricción. Entonces nuestro carro no se va, nuestras latas no van a chocar, ¿cierto? No van a hacer fricción y por ende nuestras partículas no van a rotar, van a estar siempre en la misma posición, ¿sí? Entonces, por fuera de la capa límite se puede aplicar Bernoulli. Dentro de la capa límite no se puede aplicar Bernoulli. Ok. Cuando el flujo es irrotacional, o sea, cuando estamos por fuera de la capa límite, la ecuación de Bernoulli se puede aplicar entre dos puntos a lo largo del flujo. No tienen que estar en la misma línea de corriente. Es lo que les explicaba ahorita. Bernoulli asume que esa constante es a lo largo de una línea de corriente. Pero si aparte de eso el flujo es irrotacional, estamos por fuera de la capa límite, nosotros podemos hacerlo entre un punto 1 y un punto 2 que estén en líneas de corriente diferentes. ¿Sí? Nosotros podemos aplicar esta ecuación. ¿Cómo podemos hallar si un flujo es rotacional o no? Se puede hallar matemáticamente por el vector vorticidad, y el vector vorticidad es nabla plus b, ¿cierto? Recuerden que nabla era la derivada parcial con respecto a x, a y y a z. Cuando hacemos el producto plus, nos quedaría de esta forma. Si nosotros hallamos el nabla plus b, y eso nos da igual a cero, entonces significa que el flujo es irrotacional, no está rotando. Si ese nabla plus b nos da diferente a cero, significa que la partícula estará girando y el flujo es rotacional. ¿Sí? Ok. Miremos algunos ejemplos. Este lo hicimos cuando estábamos haciendo conservación de masa. ¿Sí? Todos me están siguiendo. Y hace rato no lo escucho. Sí, Listo. sí, profe. Sí, profe. Recuerden que en conservación de masa nosotros hicimos este ejemplo, ¿cierto? Y veíamos cuál era la velocidad de salida y cuál era el tiempo para vaciarse ese tanque a la mitad. Y en el enunciado nos dijeron que la velocidad de la salida era raíz de 2GH. Yo les dije, todavía, eso se llama Torricelli, ¿cierto? La ecuación de Torricelli. Vamos a ver más adelante de dónde sale. Veámoslo acá, ¿cierto? Si nosotros aplicamos Bernoulli entre un punto 1 acá en la superficie del agua y un punto 2 en la salida del tanque, supongamos que están en la misma línea de corriente, ¿cierto? ¿Podemos aplicar Bernoulli en este caso? Sí. El flujo es estable, ¿cierto? No está cambiando con el tiempo. El flujo es incompresible, ¿cierto? Tenemos agua, es un líquido, su densidad no está cambiando. El flujo es irrotacional, ¿cierto? Es no viscoso sin fricción, ¿cierto? No tenemos fricción acá. Y no hay transferencia de calor, ¿cierto? No tenemos una bobina acá, una resistencia que nos esté aumentando la temperatura del agua, ni tenemos tampoco una bomba o una turbina que le esté suministrando o le esté sacando energía al fluido, ¿cierto? Entonces podemos aplicar Bernoulli, ¿cierto? Entonces si aplicamos Bernoulli entre un punto 1 y un punto 2, tendríamos P1 sobre ρg más B1 al cuadrado sobre 2G más Z1 sería igual a la presión en 2 sobre ρg más velocidad al 2 al cuadrado sobre 2G más Z2, ¿cierto? Ahora miremos. La presión en 1 es la presión atmosférica, ¿cierto? Si trabajamos en escala manométrica, eso sería cero, ¿cierto? Igual que la presión en 2, ¿cierto? La presión en 2 está saliendo a la atmósfera, entonces la presión en 2 es la presión atmosférica, en escala manométrica sería cero, ¿cierto? O si estuviéramos trabajando en escala absoluta,
como P1 y P2 son iguales a las presiones atmosféricas, se cancelan, ¿sí? La velocidad en 1, aquí normalmente en los ejercicios, como el, el ancho del tanque es muy grande, ¿cierto? La velocidad en 1 la velocidad con la que baja el nivel en 1 es casi que despreciable, ¿cierto? Es casi que cero. Y se puede despreciar porque la velocidad en 1 es mucho menor también que la velocidad que sale en 2, ¿cierto? Entonces nosotros podemos despreciar la velocidad en 1, igualarla a 0, ¿cierto? ¿Cómo es z sub 1? Podemos poner nuestro nivel de referencia en la salida, en el punto 2. Entonces z sub 1 va a ser 5 metros, la altura del tanque, ¿cierto? B2 no la conocemos, es lo que queremos conocer, ¿cierto? Y Z2, como pusimos nuestro nivel de referencia acá en el punto 2, entonces Z2 va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué nos queda? Solo este término Z1 y solo este término B2 al cuadrado sobre 2G. Entonces, Z1 va a ser igual a B2 al cuadrado sobre 2G. Si despejamos B2, quedaría raíz de 2G por Z, ¿cierto? Si se acuerdan de ese ejercicio que hicimos, la velocidad era raíz de 2GH, ¿cierto? Donde H era la altura de la superficie del agua. ¿Sí se acuerdan? Listo. Sí, sí, Entonces profe. ya sabemos de dónde sale la ecuación de Torricelli, ¿cierto? Y vemos cómo la velocidad de la salida está cambiando a medida que la altura cambia, ¿sí? Miremos este otro ejercicio. O sea, que Sí, la, la ecuación de Torricelli sale de la de Bernoulli. sí, la ecuación de Torricelli, esta, sale a partir de Bernoulli aplicado entre un punto 1 y un punto 2. ¿Sí? Ok. Si tenemos, por ejemplo, este ejercicio, tenemos un niño jugando con una manguera, ¿cierto? El niño aprieta la manguera, ¿cierto? Cuando aprieta la manguera, mire que tiene una velocidad 1 antes de que él apriete la manguera. Pero cuando tiene esta área más pequeña acá, ¿qué pasa con la velocidad? Aumenta. Aumenta. ¿Por qué aumenta? Porque miremos las ecuaciones de conservación de masa, ¿cierto? Cuando nosotros teníamos conservación de masa, teníamos esta ecuación, ¿sí o no? En ese caso no tenemos flujo estable, ¿cierto? Entonces este término se cancela. Entonces flujo más igual a entrada igual a flujo más igual a salida, ¿cierto? Aparte de eso, estamos trabajando con agua, ¿cierto? El niño está usando una manguera con agua, el agua es un líquido y nosotros podemos asumir que los líquidos son incompresibles, su densidad es constante. Entonces, como nosotros sabíamos que el flujo másico era densidad velocidad por área, flujo másico a la entrada igual a flujo másico a la salida, densidad velocidad por área a la entrada igual a densidad por velocidad por área a la salida. Si el flujo es incompresible, sus densidades son iguales. Rho1 es igual a Rho2, entonces se cancelan y nos quedan B1 área 1 igual a B2 área 2. ¿Y qué era velocidad por área? Velocidad por área era caudal, el Flujo flujo volumétrico. volumétrico, ¿cierto? Entonces lo que nos dice es que cuando tenemos flujo estable y también incompresible, entonces el flujo volumétrico a la entrada es igual al flujo volumétrico a la salida, o sea, B1 por área 1 igual a B2 por área 2, ¿cierto? Si hacemos eso en este ejercicio, en este ejemplo, ¿cierto? Si hacemos entre el punto 1 y el punto donde está cerrando el niño con el dedo la manguera, ¿cierto? El área 1 es mucho más grande que el área J, área del chorro, ¿cierto? Como el producto P por área debe ser constante, ¿cierto? B1 por área 1 debe ser constante, debe ser igual a B2 por área 2. Si área 2, en este caso la del chorro, disminuye, entonces su velocidad tiene que aumentar,
Sí, es claro eso para... O sea que la ecuación tiene que mantener su Exacto, igualdad. O sea que por eso aumenta la exacto. velocidad. Entonces tenemos, por ejemplo, B1, 1, área 1, ¿cierto? Igual a B2 por área 2, ¿cierto? Entonces el punto 1 es aquí donde muestra acá el 1. El punto 2 es aquí donde él cierra la manguera, donde aquí está cerrando con la uña la manguera, ¿cierto? Área 1 es más grande que área 2, ¿cierto? Entonces, como área 1 es mucho mayor que área 2, B2 tiene que ser mayor que área 1. Veámoslo, lo podemos ver acá. Entonces, si despejamos B2 dividido B1, va a ser igual. B2 sobre este B1 está multiplicando, pasa a dividir, ¿cierto? Aquí nos quedaría A1 sobre A2, ¿cierto? De la velocidad 2 va sobre B1, y B1 va a ser igual a A1 sobre A2. Como A1 es mucho mayor que A2, ¿cierto? Entonces B2 va a aumentar. Sí, es claro para todos eso. Profe, pero no sería, a ver, pongan otra vez el WordPad, Sí, por favor. aquí lo tengo. No sería B1 por área 1 sobre el área 2 para Sí, encontrar la podría velocidad ser 2. 2. Sería B1 por área 1 sobre área 2, ¿cierto? Entonces, como A1 es mucho mayor que área 2, Ah, bueno. ¿cierto? Es otra forma de verlo, ¿cierto? Entonces B2 va a ser mucho mayor a B1, ¿sí? Cuando usted hagan el ejercicio ahora, cuando usted aprieta la manguera, la velocidad del chorro aumenta, ¿cierto? ¿Por qué está aumentando? Porque su área está disminuyendo y la masa se conserva, ¿cierto? El flujo másico se va a conservar, ¿sí? Está claro para todos. Sí, profe, la ecuación trata de mantener la igualdad. Eso. Entonces, vamos a ver que si tenemos el cuadrado de B1, el cuadrado de B1 va a ser mucho menor que el cuadrado de la velocidad en el chorro, ¿cierto? La velocidad en el chorro va a ser mucho mayor que B1, ¿cierto? Debido a la relación entre las áreas, y el cuadrado va a ser mucho mayor, ¿cierto? Si yo elevo a la 2, esa velocidad en el chorro va a ser mucho mayor que B1, ¿sí? Y vamos a poner nuestro nivel de referencia ahí donde está el dedo del niño. Y vamos a tener nuestro punto 2 a la altura máxima que llegue el chorro del agua, ¿sí? Entonces vamos a hacer Bernoulli entre el punto 1 antes de que lo cierre, ¿cierto? Antes de cerrar la manguera, y el punto 2 arriba, en la cima donde la máxima altura que alcanza el chorro. Entonces vamos a aplicar Bernoulli. Primero lo que primero nos debemos preguntar es, ¿se puede aplicar Bernoulli? Entonces, sí se puede aplicar Bernoulli porque recuerden que son 5 condiciones. El flujo estable, ¿cierto? No está cambiando con el tiempo. Es flujo incompresible, tenemos agua, su densidad no está cambiando. Es flujo no viscoso o irrotacional, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no estamos a lo largo de la misma línea de corriente, ¿cierto? El punto 1 y el punto 2 están en la misma línea de corriente, o estamos en un punto donde la viscosidad no es importante, ¿cierto? A lo largo de una línea de corriente donde la fricción no es importante. Cuarta condición, no estamos ni inyectando calor ni sustrayendo calor. Y quinta condición, no estamos inyectando trabajo ni estamos retirando
eh, transferencia de energía por trabajo, ¿cierto? No tenemos ni una bomba ni una turbina, ¿sí? Entonces podemos aplicar Bernoulli. Entonces aplicando Bernoulli entre un punto 1 y un punto 2, la ecuación nos quedaría así. P1 sobre ρg más B1 al cuadrado sobre 2G más Z1 es igual a P2 sobre ρg más B2 al cuadrado sobre 2G más Z2. Listo. Entonces, ¿cómo es B1? B1, como es muy pequeño comparado con la velocidad del chorro, ¿cierto? Podemos asumir que B1 es aproximadamente cero, ¿sí? Podemos despreciar esa velocidad. Como pusimos el nivel de referencia acá donde tiene el dedo el niño, entonces Z sub 1 va a ser cero, ¿cierto? P2 va a ser la presión en este punto, acá en el punto max de máxima altura. De la presión en ese punto va a ser la presión atmosférica, ¿sí? B2, como es la velocidad en el punto de máxima altura, ya cuando perdió toda su energía cinética, ¿cierto? Y la convirtió a energía potencial, ¿cierto? Entonces su energía cinética es cero, su velocidad en el punto 2 va a ser cero, ¿cierto? Y Z2 es la altura que queremos encontrar, cuánto sube ese chorro, ¿cierto? Entonces, ¿qué términos nos quedaron vivos? Nos quedaron P1 sobre ρg va a ser igual a P2 sobre ρg, y vimos que P2 era la presión atmosférica sobre ρg, más Z2, la altura. Entonces, si nosotros podríamos medir P1 menos la presión atmosférica, esto puede pasar a restar, P1 menos la presión atmosférica sobre ρg va a ser igual a la altura que sube ese chorro. Puede ser una forma de medir la presión P1, ¿cierto? Si nosotros medimos la altura, o puede ser una forma de hallar la altura si nosotros tenemos alguna forma de medir la presión en el punto 1. ¿Sí? ¿Está claro ese ejercicio o ese ejemplo? Sí, sí, profe. Listo. Ahora, ¿cómo mediríamos nosotros la velocidad con un tubo pitot, ¿cierto? Entonces tenemos un punto 1 y un punto 2 en agua, ¿cierto? El punto 1 y el punto 2 están a lo largo de la misma línea de corriente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hallo la presión en el punto 1? Le pongo un piezómetro, ¿cierto? Un piezómetro, o sea, un tubito pequeño a 90 grados del, de la tubería, ¿cierto? Y el agua va a subir cierta altura, ¿cierto? Una altura a H2 igual a 7 centímetros, ¿cierto? Esa presión, ¿cómo la llamamos? Es presión estática, dinámica, presión hidrostática, es presión de estancamiento, presión Presión, eso es presión, eso no es presión de estancamiento en uno, o presión estática, es presión estática. ¿Por qué no es presión de estancamiento? Porque aquí en el punto uno el fluido va a tener cierta porque no velocidad. lleva velocidad. No, en uno sí lleva velocidad. En el punto uno sí lleva velocidad. Es en el punto 2 en el cual él ya no lleva velocidad. ¿Sí? Al- en la del tubo, la del tubo pitot sería presión de estancamiento. Exacto. Entonces aquí le ponemos un tubo pitot, que es un tubo a 90 grados, ¿cierto? Entonces él se empieza a llenar primero de agua, se llena de agua, se llena de agua, hasta que la presión acá se iguala a la presión atmosférica, algo así como lo que estaba haciendo el niño, ¿cierto? Él sube, sube el chorro hasta que se iguala la presión atmosférica con la energía que tiene el fluido acá, ¿cierto? Entonces, cuando se iguala a eso, toda esta agua que está dentro del tubo pitot tiene una velocidad cero, ¿cierto? Todo esto, hasta acá. Entonces, la velocidad en el punto 2 es cero, ¿cierto? Entonces, es un punto de estancamiento. Los puntos de estancamiento son puntos donde la velocidad del fluido son iguales a cero, ¿sí? Ok. Entonces, si nosotros midiéramos esas alturas, ¿cierto?
por, por hidrostática, lo que vimos en el primer capítulo, ¿cierto? Entonces, P1, la presión estática, va a ser igual a la densidad del fluido, que es agua, la gravedad, por la altura 1, que es esta altura desde acá, desde el centro de la tubería hasta el borde de la tubería, que son 3 centímetros, por más la altura H2, 7 centímetros, lo que subió ese agua en el piezómetro, ¿cierto? Esa sería la presión estática y la podemos medir. La presión en el punto 2, como el punto 2 es un punto de estancamiento, entonces esta presión es presión de estancamiento, ¿cierto? Va a ser igual a ¿qué? Por manometría sería densidad del agua, gravedad, por la suma de H1, 3 centímetros, más H2, 7 centímetros, más H3, 13 centímetros, ¿cierto? Entonces miren que esas presiones, la estática y la de estancamiento, las podemos medir, ¿sí? Ahora vamos a aplicar Bernoulli entre el punto 1 y el punto 2. Miren que están a lo largo de la misma línea de corriente, ¿cierto? Es flujo estable, ¿cierto? No está variando con el tiempo. Es flujo incompresible, su densidad permanece constante. Es flujo irrotacional, ¿cierto? No, es no viscoso, ¿cierto? Estamos a lo largo de la misma línea de corriente, no tienen en cuenta la fricción, los esfuerzos cortantes y la viscosidad, no estamos aumentándole la energía del fluido o quitando la energía del fluido mediante calor o mediante trabajo, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos decir que la energía mecánica en el punto 1 es igual a la energía mecánica en el punto 2, ¿cierto? O presiones, la presión total en el punto 1 igual a la presión total en el punto 2. Entonces, P1 sobre ρg más B1 al cuadrado sobre 2G más Z1 va a ser igual a P2 sobre ρg más B2 al cuadrado sobre 2G más Z2, ¿cierto? Vamos a poner nuestro nivel de referencia a lo largo del eje central de la tubería. Entonces Z1 y Z2 van a ser 0, ¿cierto? El punto, la velocidad en el punto 2 es 0, porque es un punto de estancamiento, ¿cierto? El fluido acá entra en reposo, ¿cierto? Se iguala la presión a la atmosférica y el flujo dentro de todo este tubo pitot es igual a 0, ¿cierto? Lo mismo que en este piezómetro. En esta parte, la velocidad en esta parte que está a 90 grados, la velocidad del fluido está a 0. Esto no se está moviendo a medida que el fluido se va con cierta velocidad. Dentro del fluido, aquí en esta zona sí se está moviendo y la velocidad V1 es diferente de 0, ¿sí? Entonces, ¿qué se nos cancela? Se nos cancela Z1 y Z2 y B2, ¿cierto? Entonces, nosotros queremos medir B1, queremos saber cuál es la velocidad del fluido. Miden medición de la velocidad con un tubo pitot. Entonces, despejando B1 al cuadrado sobre 2G, nosotros nos quedaría P2 sobre ρg. Este está sumando, pasa a restar, quedaría menos P1 sobre ρg. Saco factor común, 1 sobre ρg, y nos quedaría que B1 al cuadrado sobre 2G es igual a P2 menos P1 sobre ρg. Podemos derivar B1 más, ¿cierto? Entonces sería 2G pasa a multiplicar, la gravedad se cancela, ¿cierto? Nos quedaría 2, P2 menos P1 sobre ρ y se eleva todo, se saca radical a ambos lados, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos cuánto es P2 menos P1, ¿cierto? P2 menos P1 es, si nosotros restamos P2 menos P1, este ρgH1 se cancela con este ρgH1. ρgH2 se cancela con ρgH2 y el único que queda vivo es ρg por H3, ¿cierto? Si nosotros medimos esta diferencia de altura, la multiplicamos por ρ por g, eso nos va a dar P2 menos P1 y podemos hallar
la velocidad del fluido dentro de la tubería. ¿Sí? ¿Está claro? Profe, pero en este ejercicio es porque se están comparando dos formas de medir la presión, que una forma es pues, la del tubo pitot y la otra es la En de este este otro tubito, ¿cómo es que se tubo llama? pitot y el piezómetro. La de eso. Pues aquí se, pues, ¿cómo les explico? La presión, la presión de estancamiento. Aquí estamos hallando la presión de estancamiento. Esto es la misma fórmula de la presión de estancamiento, ¿no? Es casi la misma, sí, es básicamente la misma fórmula de presión de estancamiento, porque miren que es presión de estancamiento, la suma de la presión estática más la presión dinámica. Nosotros en este caso, como todos estaban a la misma altura, ¿cierto? Este término de presión hidrostática se cancela, ¿cierto? La presión hidrostática se cancela. Entonces Bernoulli nos quedaría que la presión de estancamiento es constante, ¿cierto? A lo largo de la línea de corriente, la presión de estancamiento en un punto 1 y en un punto 2 va a ser la misma, ¿cierto? Y nos queda la misma ecuación, B igual a raíz de 2, presión de estancamiento, menos P sobre ρ, ¿cierto? Que presión de estancamiento en nuestro caso lo llamábamos en este ejercicio, lo llamábamos la presión en el punto 2, ¿cierto? P1, la presión en el punto 1, que era la presión estática, ¿cierto? Es básicamente lo mismo. O sea, Lo o que sea que la presión de estancamiento viene a ser lo mismo. viene a ser lo mismo que La presión de estancamiento vendría a ser lo mismo que igualar las dos presiones, la del piezómetro y la del tubo de pitot. la presión de estancamiento, Viene no, a ser igual a no, sacar la porque mire, velocidad. no va a ser lo mismo, porque lo que nos da el tubo pitot nos da la presión de estancamiento, ¿sí? El tubo pitot esta presión es la presión de estancamiento. P2 es presión de estancamiento. Lo que nos da el piezómetro es la presión estática, ¿cierto? Cuando yo y yo sé que la presión de estancamiento es la suma de la presión estática más la presión dinámica, ¿cierto? Yo tengo de acá que la presión de estancamiento es la suma de la presión estática más la presión dinámica. Cuando yo resto a la presión de estancamiento, le resto la presión estática, encuentro la presión dinámica, ¿cierto? Y de esa presión dinámica yo puedo despejar y encontrar la velocidad, ¿cierto? Entonces miren que el tubo pitot lo que nos da es la presión de estancamiento. El piezómetro nos da la presión estática. Restando de la presión de estancamiento, la presión estática, yo obtengo la presión dinámica, ¿cierto? Y de la presión dinámica yo puedo encontrar la velocidad del fluido acá, ¿sí? Profe, una pregunta. ¿Por Sí. qué la velocidad es cero en el tubo pitot? ¿Por qué qué, perdón? ¿Por qué la velocidad se hace cero en el tubo pitot? Pues cuando está entrando. Listo. Porque entonces el fluido va con cierta velocidad, ¿cierto? Supongamos que somos una partícula de fluido. Vamos con cierta velocidad, ¿cierto? Antes de que se llene este tubo pitot, entonces nosotros entramos en el tubo pitot y subimos y llegamos hasta un punto donde nuestra energía cinética, donde la velocidad que llevábamos como partícula, ¿cierto? Se va desgastando hasta que llega a cierta altura, ¿cierto? Es como en el ejercicio de este niño,
¿cierto? Como los ejercicios de física que ustedes ven, ¿cierto? Que tiramos una pelota hacia arriba, ¿cierto? Si nosotros tiramos un balón hacia arriba, entonces tenemos cierta energía cinética, cierta velocidad, ¿cierto? La velocidad inicial. A medida que vamos subiendo, vamos convirtiendo esa energía cinética en energía potencial, ¿cierto? Y cuando él llega arriba, la energía cinética ya es cero, pero la energía potencial del fluido va a ser máxima, ¿cierto? Entonces, en el tubo pitot, ¿qué está pasando físicamente? Físicamente está pasando que el agua entró, subió hasta acá, ¿cierto? Y aquí llegó a su máximo nivel de altura, ¿cierto? Se encontró con la presión estática y toda esta agua entonces se detuvo, ¿cierto? Toda esta agua se detuvo. Estas de acá le van diciendo a las que van atrás, no, no siga llegando porque nos estamos deteniendo, ¿sí o no? Entonces todas estas van parando, van frenando hasta que la de aquí frena, ¿cierto? Entonces, ¿qué le pasa al fluido? Esta de acá le dice a los fluidos que vienen por acá, no, por aquí no se meta que la velocidad es cero, ¿sí o no? Que la velocidad es cero. Entonces el fluido lo que hace es irse por arriba e irse por abajo, ¿sí o no? Es lo mismo que pasa en los aviones. En los aviones miren la línea de corriente, ¿sí o no? Entonces los que van por esta línea de corriente llegan a un punto donde la presión, donde la velocidad va a ser cero. Él choca contra la superficie y la velocidad en ese punto es cero. Las partículas les toca o irse por arriba o irse por abajo. Y las que están acá le empiezan a avisar a las otras que van más atrás, le dicen, no, ¿sabe qué? Vaya frenando o vaya desplazándose hacia arriba y hacia abajo porque en este punto tenemos una pared, ¿cierto? Por aquí no podemos seguir. Ustedes hagan el ejercicio de pronto, bueno, este sí queda como muy complicado, pero una vez cuando yo iba en el carro para, para Santa Marta, el parabrisas golpeó con una roca y se estalló, ¿sí o no? Entonces me tocó quitarlo porque eso queda todo blanco y uno no puede ver, ¿cierto? Entonces, eh, entonces yo tenía dos opciones, ¿sí o no? Dejar las ventanas abajo, ¿cierto? Si yo dejaba las ventanas abajo, entonces, ¿qué iba a pasar? El fluido que venía por el parabrisas se va a ir por las ventanas, ¿cierto? Y yo voy a tener siempre un flujo másico en la cara, ¿cierto? ¿Cierto? Siempre voy a tener un viento en la cara, ¿sí? ¿Qué pasa si yo subo las ventanas? Si yo subo las ventanas, se forma como un colchón de aire dentro del carro, ¿cierto? Se forma un colchón de aire dentro del carro con un aire a velocidad cero. Entonces el fluido que iba entrando por el parabrisas, entonces le va a decir, el fluido que está en reposo dentro del carro le va a decir al fluido que está entrando o que va a entrar por el parabrisas, ¿sabe qué? No entre por acá, que ya somos muchas partículas del fluido, ¿cierto? Ya no cabemos más. Me hace el favor, usted se va por la derecha, por la izquierda, por arriba o por abajo, ¿cierto? Entonces en ese punto se genera un punto de estancamiento. La velocidad va a ser cero, ¿cierto? Les va a decir a las partículas, no, no entren más, que aquí no hay espacio para más partículas de fluido. ¿Sí está claro la analogía? Sí, profesor, muchas gracias. Con mucho gusto. Entonces lo mismo pasa acá. Entonces las partículas de fluido acá dentro del tubo pitot tienen una velocidad cero. Y en ese punto tienen una velocidad cero, ¿cierto? ¿Cuál es el problema, por ejemplo, cuando tenemos flujo compresible? Cuando tenemos flujo compresible, por ejemplo, cuando el avión está volando a Mach mayor a 1, resulta que estas partículas, que esa información que le transmiten las partículas que van adelante a las que van atrás, no alcanza a llegar, ¿cierto?
partículas del fluido van a una velocidad tan rápido que esa información que se transmite por ondas de presión, por ondas de sonido, no les alcanza a llegar a las que están atrás. Entonces se genera una onda de choque. Todas como que van chocando y se generan ondas de choque con un incremento en la presión, en la resistencia. ¿Sí? Que si nos da tiempo lo vemos más adelante. Claro para todos. Sí, profesor. Listo. Entonces sigamos acá. Entonces íbamos acá. Entonces, la velocidad en el punto 2 va a ser cero, es un punto de estancamiento. ¿Sí? Y la velocidad en 1 es la velocidad que llevaba el fluido mucho antes de encontrarse con este punto de estancamiento, ¿cierto? Y también mucho después de encontrarse con este tubo pitot. ¿Sí? Listo. Entonces nosotros podemos medir la velocidad en un tubo en una tubería poniéndole un tubo pitot como este y poniéndole un piezómetro. Medimos la diferencia de altura, ¿cierto?, entre estos dos niveles y podemos encontrar la velocidad del fluido. Profe, esa sería la única forma de hallar la velocidad. No, hay otras formas. Hay, por ejemplo, hay medidores de velocidad que vamos a ver más adelante. Hay uno que se llama el medidor de orificio, ¿cierto? Que es poner una platina acá con un orificio más pequeño y medir la presión antes y justo en el orificio, ¿cierto? Puede ser con un sensor. Hay otros que son sensores de ultrasonido. Hay otros que son sensores magnéticos. Hay muchas formas de medir la velocidad, pero esta es la forma como más fácil y más económica. ¿Sí? Ok, vamos a hacer este ejemplo. El ejemplo es el 556i de Sengel, si no estoy mal, ¿cierto? Y vamos a tener fluye aire por un medidor Venturi. Un medidor Venturi, un tubo Venturi, es como esto, ¿cierto? Es un tubo donde la sección transversal disminuye y luego vuelve y aumenta. ¿Para qué se utiliza ese tubo Venturi? Ese tubo Venturi se utiliza, por ejemplo, en los carburadores de los carros que son los carburadores viejos, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos una reducción de área? ¿Cierto? La velocidad acá en la garganta, ¿cómo va a ser? Esto se llama la garganta, donde el área es mucho. Aumenta la Aquí, velocidad. No es lo mismo que lo del niño. ¿cómo va a ser lo mismo que el niño? Pues que iba con un área mayor y reduce el área y aumenta la velocidad. Exacto. Entonces, si tenemos, por ejemplo, supongamos que esto es agua, ¿cierto? Entonces, como el área disminuye, la velocidad va a aumentar, ¿cierto? La velocidad acá va a ser mucho mayor, ¿cierto? Pero si aplicamos Bernoulli entre este punto y este punto, ¿cierto? ¿Cómo sería la presión estática acá? Vamos a ver si me siguen. Hagamos, hagamos Bernoulli entre un punto 1 y un punto 2. Miren Bernoulli cómo es, ¿cierto? Bernoulli nos dice que la presión estática más la presión dinámica más la presión hidrostática va a ser constante a lo largo de una línea de corriente, ¿cierto? Entonces hagamos Bernoulli entre este punto acá y un punto en la garganta, ¿cierto? Entonces, por conservación de masa, ¿cierto? Como el área disminuye, la velocidad aumenta, ¿cierto? Si la velocidad aumenta, voy a hacer una cosa, pongamos este control C, pongámoslo acá, control B, y pongamos esta ecuación de Bernoulli para explicarles una cosa, para ponerles esta ecuación, o pongámosle esta mejor, no, pongámosle esta. Profe, pero la presión no tendría que aumentar también. Miremos a ver qué pasa, ¿cierto? Entonces,
Este es Bernoulli, ¿cierto? Y este es el ejercicio. Entonces, suponiendo que esto es agua, ¿cierto? El caudal acá es igual al caudal acá. Entonces, nosotros tendríamos B1, área 1, igual a B2, área 2. Siendo 1 este punto, y siendo 2 en la garganta, ¿cierto? Si fuera agua, si fuera flujo incompresible. Entonces, como el área disminuye, la velocidad en 2 va a aumentar, ¿cierto? ¿Está claro para todos? Sí, profesor. Ok, si alguien no está claro, me dice. ¿Sí? Ok, si están a lo largo de la misma línea de corriente, en la línea horizontal, de la presión hidrostática va a ser cero, ¿cierto? Si ponemos Z a lo largo de este eje, la presión hidrostática va a ser cero. Entonces, ¿qué nos dice Bernoulli? Que la presión estática más la presión dinámica va a ser constante. O sea, P1, presión estática, más Rho, pongámoslo Rho así, densidad, por B1 al cuadrado, B1 a la 2, no me acuerdo cómo, vamos a ver si B1 a la 2, pongámoslo así, sol de 2, ¿cierto? Va a ser igual a P2 más Rho, B2, Rho es densidad, B2 a la 2, a la 2, sol de 2, ¿cierto? Ok. ¿Por qué no ponemos Rho 1 y Rho 2? Porque como es incompresible, la densidad permanece constante, ¿cierto? Rho 1 va a ser igual a Rho 2, ¿sí? Entonces, como vimos que la velocidad 2 está aumentando, la velocidad 2 es mayor que V1, entonces, ¿cómo va a ser la presión dinámica 2? ¿Quién me dice? No sería igual, la misma. No, Ah, no. No, porque la velocidad aumenta. la Va a velocidad ser 2 menor. aumenta, la velocidad 2 aumenta y como esto está al cuadrado, la presión dinámica en 2 aumenta. Disminuye. No, la presión dinámica O aumenta. disminuiría. La presión dinámica aumenta, ¿cierto? Pero como esto es constante, ¿cierto? Entonces, como esto es igual a una constante, pongámosle igual a 50.000, por decir algo, ¿sí o no? Como esto es igual a una constante, si esto aumenta, si la presión dinámica aumenta, ¿qué pasa con la presión estática? Para que esta sumatoria sea constante, tenga el mismo valor. Ah, la presión estática la que disminuye. Exacto, la Que presión disminuir. estática es la que disminuye. Y veámoslo acá, por ejemplo, estos medidores lo que están midiendo es presión estática. Por eso es que la presión estática en 2 es menor que la presión estática en 1, ¿cierto? Entonces, como la presión dinámica aumenta, por conservación de masa, la velocidad aumenta, la presión dinámica aumenta, y toda esta sumatoria es igual a una constante, ¿cierto? Si la presión dinámica aumenta, si esto sube, ¿cierto? Esto tiene que bajar, ¿cierto? Si esto es 50.000 y por ejemplo la presión dinámica era 25.000, pero sube a 45.000, entonces esta presión estática tiene que disminuir, tiene que ser más bajita. Sí, es claro para todos. Profe, la presión dinámica puede subir a tal manera que la presión estática llegue a cero. No, porque entonces en ese caso tendríamos que el área es muy pequeña, ¿cierto? Cuando nosotros podemos ir reduciendo el área, ¿cierto? Hasta que va a haber un momento en que la garganta entra en choque, se llama shock en inglés. La traducción sería como que la garganta queda en choque, como que
el flujo másico que puede pasar por la garganta es el máximo, ¿cierto? Hay una forma de determinarlo. Entonces nosotros podemos reducir esta área hasta cierto valor, ¿cierto? Ya después de cierto valor no se puede reducir más, ¿cierto? Porque entonces... O sea que la presión estática sería constante después de ese valor. La presión no sería constante, porque ¿qué pasa, por ejemplo, en un punto 3 acá? En un punto 3, entonces, la velocidad, si esta área es igual a esta área, ¿cierto? ¿Cómo sería la velocidad en 3? Sería igual La misma a velocidad la en uno. velocidad en 1, ¿cierto? Entonces, por conservación de masa sería V3, área 3. Pero si área 3 es igual a área 1, entonces velocidad en 3 tiene que ser igual a velocidad en 1, ¿cierto? Y si velocidad en 1, entonces por Bernoulli, si nosotros hacemos acá, si nosotros ponemos, por ejemplo, P3 más ρ B3 a la 2 sobre 2 igual a 50.000, perdón, ρ B3, sí. Entonces, si B3 es igual a B1, ¿cierto? Entonces, y esta sumatoria es una constante, entonces P3 tiene que ser igual a P1, ¿cierto? La presión en 3 sería igual a la misma presión que tendríamos en 1, sería igual a 12.12 psi. ¿Es claro para todos? ¿Hay alguna duda? Sí, ¿Alguien sí. tiene una duda o no es claro? Esta aplicación es muy importante, este Bernoulli es muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esto se utiliza mucho para los carburadores antiguos, ¿cierto? Si ustedes destapan un carburador, pueden destapar ahora en vacaciones el carburador de la moto o o el del carro, ¿cierto? El problema es si lo vuelven a ensamblar porque esos carburadores son súper complicados, ¿cierto? Normalmente, ¿qué tiene un carburador de esos viejos? Aquí tiene la válvula mariposa, que es la que usted controla con el acelerador, ¿cierto? Con el acelerador lo que usted controla es el ingreso de flujo de aire, ¿cierto? Aquí tiene el Venturi, una garganta, ¿cierto? Y si ustedes destapan, aquí va a tener la boquilla de la gasolina, ¿cierto? ¿Por qué ponen la boquilla de la gasolina acá? Porque como aquí hay una caída de la presión, ¿cierto? Entonces lo que va a pasar es que va a haber una succión, ¿cierto? El aire va a succionar la gasolina del tanque, del pequeño tanquecito de gasolina que hay dentro del carburador, ¿cierto? Entonces se va a generar la mezcla aire-gasolina, ¿cierto? De esa forma trabajan los carburadores viejos. ¿En qué otra forma se utiliza, por ejemplo? ¿En qué otra aplicación tiene? Si ven, por ejemplo, el ejemplo o el ejercicio que vamos a hacer más adelante, ¿cierto? Si usted tiene una bomba o un atomizador, por ejemplo, esos que se utilizan para los plaguicidas, ¿cierto? O si usted tiene una bomba, ¿cierto? Y aquí tiene un pequeño tanque con agua o con un plaguicida o las pistolas de aire para pintar, ¿cierto? ¿Qué pasa? Aquí sale el aire a alta velocidad. Como sale a alta velocidad, genera una presión estática mucho menor que la atmosférica, o sea, como una succión, ¿cierto? Estaría succionando, así. Entonces esa succión hace que el fluido suba, ¿cierto? Entonces se genera una mezcla de aire con partículas de agua o de pintura o de plaguicida, ¿cierto? Y eso se utiliza para hacer esa mezcla e inyectar fluido a alta velocidad para atomizar fluidos, ¿sí? ¿Alguna duda hasta el momento? Ok, entonces miremos este ejercicio, el 556. Entonces nos dice que el diámetro en la parte de entrada es 2.6 pulgadas,
En la garganta, 1.8 pulgadas, ¿cierto? La presión absoluta a la entrada, 12.2 psi-A. Miren que esa A es absoluta. Y en la garganta, 11.8 psi-A. Desprecie los efectos de fricción, ¿cierto? Estamos despreciando la fricción en la tubería, ¿cierto? Podemos asumir que el flujo es rotacional y demuestre que el gasto volumétrico, o sea que el caudal, se puede expresar de esta forma, ¿cierto? Y determina el gasto de aire tomando la densidad del aire como 0.075 libramasas por pie cúbico. Listo, vamos a mirar el solucionario. Este es el de Munson y Okishi. Este es Sengel 556i. Está por acá. Ok. Entonces nosotros podemos asumir que el flujo es estable, ¿cierto? No está cambiando con el tiempo, la velocidad no cambia con el tiempo ni la presión. Es flujo incompresible, a pesar de que es aire, ¿cierto? Nosotros cuando encontremos la velocidad podemos calcular la velocidad y mirar que si esté por debajo de Mach.3, ¿cierto? Pero inicialmente podemos asumir que el flujo es incompresible. Es irrotacional, ¿por qué? Porque nos dicen que despreciemos los efectos de fricción, ¿cierto? Por lo tanto, podemos aplicar Bernoulli, ¿cierto? ¿Qué más? El flujo es horizontal, ¿cierto? La densidad del aire es 0.075. Vamos a tomar dos puntos, el punto 1 y el punto 2, ¿cierto? A lo largo de la línea central, ¿cierto? Si ponemos Z1 igual a Z2, ¿cierto? Y aplicamos Bernoulli entre 1 y 2, tenemos P1 sobre ρg, P1 al cuadrado sobre 2G más Z1, igual a P2 sobre ρg, más B2 al cuadrado sobre 2G más Z2, ¿cierto? Entonces Z1 y Z2 se cancelan y nos quedaría, este está sumando, P2 está sumando, pasa a restar al otro lado, sacamos factor común 1 sobre ρg y lo pasamos a multiplicar al otro lado. Al otro lado, ¿qué nos queda? B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado sobre 2G. Y eso lo multiplicamos por el ρg, se cancelan las gravedades, quedaría ρ sobre 2. ¿Sí? Si les queda duda, lo hacen por pasos, ¿cierto? En la casa. Bueno, como el flujo es incompresible, entonces la densidad es constante. Entonces la ecuación de conservación de masa sería que el flujo volumétrico en 1 va a ser igual al flujo volumétrico en 2. Es decir, área 1V1 igual a área 2V2. Entonces la velocidad en 1 va a ser igual al flujo volumétrico sobre área 1 y la velocidad en 2 va a ser el flujo volumétrico caudal sobre área 2. ¿Sí? Entonces, si reemplazamos esas en la ecuación 1, nos quedaría P1 menos P2 va a ser igual a la densidad. B2 al cuadrado va a ser el caudal sobre área 2 al cuadrado, ¿cierto? Menos B1 al cuadrado, que sería B1 al cuadrado es el caudal sobre área 1 al cuadrado, sobre 2, ¿cierto? Entonces, podemos sacar factor común 1 sobre A2 al cuadrado, ¿cierto? Sacarlo de estos, de estos, de estos paréntesis, perdón, y sacar factor común caudal al cuadrado. Entonces nos quedaría ρ por caudal al cuadrado sobre 2 área 2 al cuadrado. Entonces, ¿qué nos quedaría en el primero? Como sacamos B2 sobre área 2 al cuadrado, nos quedaría 1, ¿cierto? Y menos, lo que hacemos acá es multiplicar dentro del cuadrado, dentro de este paréntesis, por área 2 sobre área 2, ¿cierto? Y sacamos área 2 en el denominador al cuadrado, entonces nos quedaría área 2 al cuadrado arriba sobre área 1 al cuadrado abajo. Si no entienden nada aparte, la hacen por pasos en casa
¿cierto? La hacen ahorita más tarde y si tienen dudas me preguntan, ¿sí? Entonces, si resolvemos por el caudal, entonces nos quedaría, entonces queda P1 menos P2. Este 2 está multiplicando, dividiendo, pasa a multiplicar, ¿cierto? Y todo esto, ρ por caudal, perdón, el ρ está multiplicando, pasa a dividir. Todo esto está multiplicando, pasa a dividir, luego sacamos raíz y por aquí nos va a quedar esta área 2 va a salir del radical, ¿cierto? Y nos quedaría está dividiendo, pasa a multiplicar acá, ¿sí? Entonces nos queda esta ecuación. Si reemplazamos valores ahí, el área es el pi por el diámetro al cuadrado sobre 4, ¿sí? Raíz de 2, P1 menos P2, ρ 1 menos D2 sobre D1 a la... miren que acá pasamos de áreas a diámetros, ¿cierto? Como el área 2 es pi por el diámetro al cuadrado sobre 4 y área 1 es pi por el diámetro 1 al cuadrado sobre 4, se cancelan los pi y se cancelan los 4. Quedaría diámetro al cuadrado, otra vez al cuadrado quedarían a la 4, ¿sí? La relación a la 4. Aquí tenemos que el diámetro en 2 es 1.8 pulgadas. Nosotros sabemos que 12 pulgadas son un pie, entonces se divide sobre 12 y nos da en pies. Las presiones están en PSI, ¿cierto? Absolutas. Entonces tenemos que convertir esos PSI a libra-fuerza por pie cuadrado. Sabemos que un PSI es 144 libra-fuerza sobre pie cuadrado. Y en la parte de abajo la densidad del aire nos dieron que es 0.075 libra-masa por pie cúbico. Tenemos que convertir esas libra-fuerza que nos dan acá en la presión a libra-masa. Y nosotros sabemos que una libra-fuerza son 32.2 libra-masa por pie segundo cuadrado. Cancelo esta libra-masa con esta de acá, esta libra-fuerza con esta libra-fuerza de acá, PSI con PSI, nos quedaría pie cuadrado acá, abajo este pie cúbico sube por regla de la oreja, quedaría pie a la 4 arriba, ¿cierto? Abajo nos quedaría pie cuadrado, ¿sí? Entonces quedaría pie a la 2 arriba en el numerador. Y abajo queda segundo cuadrado. Cuando sacamos raíz, quedaría pie sobre segundo. Y cuando lo multiplicamos por pi a la 2, quedaría pie cúbico por segundo, que son las unidades de caudal, ¿cierto? Son unidades de longitud al cubo sobre segundo, ¿sí? Y esto nos daría 4.48 pie cúbicos por segundo. ¿Alguna duda de este ejercicio? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, sí, profe, sí, ¿Listo? sí. ¿Tienen alguna duda de este ejercicio? No, profe. Pues ya tocaría mirar como más detenidamente esas, o sea, más que todo como el procedimiento, o sea, ese seguimiento ahí y ya. Dale, mírenlo con calma, ¿cierto? Y el viernes seguimos haciendo otros ejercicios y empezamos con conservación de energía. ¿Alguna duda hasta el momento? No, profesor. Listo, muchachos. Entonces, dejemos por hoy así, ¿cierto? El viernes nos volvemos a ver a las 8. Cualquier duda me escriben al correo. Y si algo el viernes antes de empezar la clase.
Listo. Bueno, muchachos, entonces nos vemos el viernes, estudien bastante y el viernes seguimos con ejercicios y conservación de energía. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Gracias. Que estén bien. Hasta luego.